Gloria a Dios. Te bendigo una vez más a ti que estás aquí en mi programa Probada por el Fuego. Esta es una mañana hermosa, una mañana donde pues Dios nos ha dado una nueva oportunidad para seguir adelante. Hay momentos donde creemos que no vamos a lograrlo. La vida nos tira con tantas cosas y decimos, no hay esperanza. Y yo pienso de que todos los días cuando amanecemos hay esperanza. Hay un nuevo amanecer, hay una nueva razón por la cual vivir. Aún en medio de nuestras derrotas, aún en medio de los procesos, de todas las cosas que realmente vivimos los seres humanos, hay una esperanza para seguir adelante. Y mi esperanza está en Cristo Jesús. Yo veo que te voy a decir algo, amada, amados del Señor. Yo veo que cuando uno empieza a alejarse un poco de la presencia de Dios o empieza a preocuparse tanto por las cosas de la vida, que no medita en la palabra de Dios o en la presencia de Dios, es cuando más viene el temor a nuestra vida, es cuando más quiere gobernar la duda en nuestra vida, y es cuando más empezamos a salirnos del propósito para el cual fuimos llamados. Y quería compartir eso con ustedes esta mañana antes de dar comienzo con el siguiente capítulo de mi libro, porque yo veo que entre más uno está en la presencia de Dios, entre más habla con Él, medita con Él, ora, lee la palabra, como que tu vida, tu carácter, tu forma de ver las cosas van cambiando. Es en ese momento cuando empezamos a alejarnos porque la vida nos preocupa tanto, porque estamos tan llenos de preocupaciones, es cuando nuestro carácter ya empieza a ser insoportable, es cuando ya no podemos ver a las personas con la gracia y el favor que Dios nos ve y con esa misma gracia que las hemos visto anteriormente. Y es por esto que yo les exhorto hoy que no importa lo que esté sucediendo en tu vida, métete con Dios. Ve y sumérgete en sus ríos de agua viva que es su palabra, porque allí encontrarás ese consuelo para tu alma. Allí encontrarás eso que tanto estás buscando y no lo has encontrado. Y nunca lo encontrarás en otras personas o en otras cosas que hagas, pero sí lo encontrarás meditando en la presencia del Señor, porque allí hay plenitud de gozo y alegría. Hay un banquete continuo eternamente y para siempre. Y cuando hacemos eso, nuestra vida y nuestra perspectiva de la vida empieza a dar un cambio, un giro total. Yo te exhorto a que eso hagas en este día. Cualquier cosa que estés pasando en este día, créele a Dios, cree a su palabra. Quizás no vamos a ver las cosas como nosotros queremos verlas, pero vamos a verlas bien en el nombre de Jesús, una vez que el Señor pueda ministrar nuestra alma, pueda ministrar nuestro ser, para que podamos entender las riquezas de las que están en el reino de Dios y de su justicia, en el nombre de Jesús. Bueno, hoy continuamos con nuestra enseñanza probada por el fuego, y bueno, no es una enseñanza, realmente es una enseñanza y es mi biografía, es mi vida real, sin filtros. Muchas personas usan filtros, así como usamos los filtros para las redes sociales, para la cámara, para esto. Yo trato de no usar muchos filtros, porque yo digo, cuando me vea la gente, me van a ver que no soy así y van a decir, wow, pero esta se ve de una forma en un lugar y en la otra. Entonces trato de no usar muchos filtros, sino los filtros que vienen obviamente en la cámara, que ya uno no puede quitarlos, esos filtros. Pero así ha sido mi vida en estos 19 años de conversión, de ser cristiana. Mi vida ha sido sin filtros, y he tenido que ser sin filtros porque recuerdo en los procesos de convertirme y de estar en la iglesia, todo, yo veía tanta gente hipócrita y yo decía,
tiene que haber alguien que esté pasando por las cosas que yo paso. Yo decía, tiene que haber una mujer que haya pasado por lo que yo paso, pero yo encontraba la mayoría de todo mundo, todo está bien, gloria a Dios, aleluya, amén, pero yo realmente no veía a aquellas personas que me decían, mira hermana, esto no es verdad, esto no es así, esto tiene que ser así. Yo no veía eso. Y sí entiendo que la mayoría de congregaciones están llenas de personas hipócritas, personas enfermas. O sea, para mí la congregación es como un hospital, ¿no? Allí vamos los que estamos enfermos y tenemos necesidad de sanidad. Y lo veo así, pero también veo que hay momentos donde nosotros tenemos que hablar a cara descubierta, que tenemos que hablar sin filtros y tenemos que hablar verdades de los púlpitos. Verdades que quizás ofendan, verdades que quizás incomodan, pero que sanan por medio de la palabra de Dios. En toda la palabra de Dios, yo he visto que Dios tenía mano dura para el pueblo, pero Dios también tenía aceite fresco para sanarles, nunca les dejó heridos. Y esto es lo que yo he aprendido por medio de todos estos años, a dar la palabra tal cual Dios me la dio en muchas ocasiones, pero también sanar con el aceite del Señor al final, no dejar a nadie herido. Entonces aquí vamos a tomar un poquito del recuento. Yo me quedé en el capítulo anterior sobre qué hizo Dios en 6 meses de mi conversión. Hay personas y hay lugares donde les dicen a los hermanos o a las hermanas, usted tiene que estar 2 años haciendo este discipulado, este grupo de liderazgo, o tiene que estar ensayando para que los dones espirituales se manifiesten. Es más, he visto personas que le ungen la boca a otras personas y le dicen, ok, empieza a hablar en lenguas, a ver, tacata, y empiezan a ungirle la boca. He visto personas que hasta quieren sacarle la boca a la persona para que hablen en lenguas. Y yo te voy a decir una cosa a ti, quizás tú no lo sabes o sí lo sabes, pero los dones espirituales los da el Espíritu Santo a quien Él quiere y como Él quiere y cuando Él quiere. Tampoco quiere decir que si no tienes el don de lenguas o no tienes algún don espiritual, no estás lleno del Espíritu Santo, que eso es lo que a muchas personas predican. Y lo predican porque nunca han entendido el contexto del texto de la palabra de Dios. O sea, veo que muchas personas repiten lo que otros repiten, pero nunca realmente se meten en la palabra de Dios a aprender las realidades y las verdades que son reveladas solamente por medio del Espíritu Santo cuando tenemos un corazón lleno de amor y cuando tenemos un corazón abierto. Hay personas que pueden tener dones espirituales que tú dices, wow, qué mujer o qué hombre tan ungido, pero tú ves que no tienen amor. Son simplemente esos dones para hacer show. Son simplemente esos dones para que los hombres y las personas, cuando digo hombres es la humanidad, le aplauda. Porque yo entendí, tuve que entenderlo de la forma dura obviamente, que los dones sin amor no sirven para nada. Así como dice 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Que pasará todo esto, pasarán las profecías, pasarán los misterios, pero lo único que quedará realmente es el amor. Y es lo que más nos tiene que preocupar, más que los dones espirituales, más que cómo Dios te usa o cuántos likes tienes en las redes sociales o cuánta gente te está siguiendo. Sabes que esa nunca fue, gracias a Dios, ese nunca fue mi problema, diría yo, de que quería que personas me siguieran o que me aplaudieran o que me dijeran qué bueno, haces esto. Es más, cada que alguien quería exaltarme, alguien quería ponerme en un pedestal cuando Dios me usaba en las naciones, Dios mismo me bajaba. Él sabía la forma de bajarme para que nunca nadie se robara su gloria. Y Él me enseñó a que la gloria le pertenece solo a Él, no nos pertenece a nosotros los seres humanos. Nos creemos que la gloria es nuestra, como todos estos predicadores los predicadores de la prosperidad, ¿no?
Estos predicadores que te dicen que si ellos decretan y que si ellos declaran, los aires se tienen que detener, que si ellos decretan y declaran, esto tiene que pasar y aquello tiene que pasar. Y no es así. Dios no es un títere. Dios es un Dios poderoso. Él da a quien Él quiere. Y también entendemos que hay muchos falsos profetas, que hay muchos dones que no son dones realmente espirituales, y todo eso lo vamos a estar viendo poco a poco. Entonces aquí en mi libro, en la página número 18, dice: pronto llegó el día de mi bautismo, de la unción del Espíritu Santo sobre mi vida. Así yo conociera muy poco de los dones de Dios. La palabra bíblica profeta dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12. Fue una noche de viernes, vivíamos un momento de adoración y de pasión, ¿verdad? Well, me perdí un poquito acá. Mi corazón se desbordaba de amor por Dios. De repente ocurrió algo que cambió mi pensamiento, mi vida y hasta mi forma de vestir. Sentí que un calor llenaba todo mi cuerpo. Empecé a hablar palabras raras. Llegó un nuevo lenguaje a mi boca y unas nuevas palabras. Y quiero hacer un par aquí, hermanos. Yo me acuerdo de ese día como si fuera hoy mismo. Yo me acuerdo estando en la iglesia, llevaba 6 meses, ya me había bautizado en aguas, y yo estaba simplemente adorando, yo estaba simplemente entregándole a Dios mi corazón. Es más, a mí me llamaban la llorona, ¿no? Porque todos los días desde que me convertí, o sea, por mucho tiempo me la pasaba al frente en el púlpito pidiendo oración, llorando, o sea, era un lloro y un lloro porque Dios estaba sanándome. Muchas personas piensan que porque esa persona siempre está llorando, porque hay un tiempo y hay un proceso donde Dios nos está procesando, donde nos está limpiando, y nosotros tenemos que entender que cada proceso es diferente para cada persona. En vez de estar juzgando a la hermanita y al hermanito, si él hace eso y mañana peca, Dios sabrá, porque Dios es Dios y Dios es el que tiene el proceso con cada uno de nosotros. Pero quiero decirte algo antes de decirte esto. Acuérdate que yo era católica apostólica romana, ritual religiosa. Entonces yo nunca había visto lo que eran los dones espirituales, yo nunca había visto lo que era, había escuchado lo de hablar en lenguas y para mí eso era del diablo. Yo decía, esta gente está loca. Es más, yo veía a la gente cristiana en la televisión y yo decía, ay no, qué horror, esa gente está loca. No fue hasta ese día que yo, sin conocer todas estas cosas, es más, no conocía la palabra demasiado porque me acabé de convertir hace 6 meses, hasta ahora estaba recibiendo el discipulado y estaba recibiendo todas las cosas que necesitaba aprender. Pero empecé a hablar en algo raro, y yo me acuerdo que como que sentía que me quemaba la lengua, la boca, y yo hablaba, bla, bla. Entonces yo dije, bueno, me copié de las hermanitas, porque las hermanas también están hablando de eso, y uno muchas veces tiene tendencias de ser como copiones. Si una persona está haciendo algo así, uno quiere hacerlo así porque uno cree que es lo correcto. Después también les voy a hablar de un evento que yo hice así. Bueno, pero ese día me acuerdo, mi hijo Andrew, él me miró y se volteó y me dijo, mami, tú estás hablando algo raro. Y yo no podía frenar mi boca. Yo quería parar, pero no podía parar. Bueno, para hacerle la historia corta de ese día, yo sentía como un gozo, una alegría tremenda. Me fui a mi casa hablando en lenguas. Me fui a mi casa hablando en lenguas. No entendía nada. Yo no sabía ni lo que era, que me estaba sucediendo. Pero el domingo yo fui a la iglesia, o sea, pasar viernes, sábado y domingo. El domingo fui a la iglesia, entonces yo realmente, y lo escribo aquí en mi libro, levanto mis ojos al cielo y le digo, Señor, si este eres tú, en mi mente decía, ¿no? Si este eres tú, que tú me diste esto y que esto no son repeticiones mías, que yo ahora mismo hable en lenguas. Mira que uno a veces es tan, no sé, tan apasionado, ¿no? Y hermanos, hermanas, amigos, yo empecé a hablar en lenguas, pero no solo a hablar, yo empecé a cantar en una lengua que no era yo, porque
Si muchos saben, yo no canto. Yo creo que si canto se rompen las ventanas y los vidrios por ahí, porque yo tengo una voz un poco ronca. Pero empecé a cantar bien, como una voz angelical, y yo acuerdo que las personas que estaban alrededor mío empezaban a caerse, y yo decía, ay Dios mío, ¿qué está pasando? De repente, en mis ojos espirituales, y yo lo entiendo ahora, empiezo a ver la enfermedad de una señora en el estómago, empiezo a ver cosas que yo nunca jamás había visto ni sabía qué hacer con ellas. Y de repente siento que algo me levanta de mi silla y voy y le impongo mano a esa señora en el estómago y le digo, eres sana en el nombre de Jesús. Yo no entendía nada. Si quieres que te diga que yo sabía cómo hacerlo porque lo aprendí, porque no, yo no sabía nada porque ni entendía ni había leído todavía de los dones espirituales. En esa ocasión pasaron muchas cosas lindas. Después, obviamente, la pastora en la iglesia donde yo estaba yendo me dijo que yo estaba cantando como una lengua hebrea, porque ella sabía el hebreo porque lo había estudiado. Y yo me sentí lindo, me sentí bien, porque yo decía, wow, Señor, qué lindo, qué belleza. Y sabemos, y quiero explicarles un poquito sobre los dones. La palabra de Dios acá en 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones espirituales, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus y diversos géneros de lenguas, ¿ok? Interpretación de lenguas. Y con esto quiero decirles que todo esto, lo que representa cada don, yo lo voy a estar enseñando porque la gente se equivoca muchísimo, y al don de ciencia le llaman profeta. Todo mundo quiere ser profeta ahora, todo mundo quiere profetizar, quieren traer nuevas profecías, pero la única profecía real está en la palabra de Dios y ya todo está escrito. Pero quieren hacer un montón de cosas nuevas como para que les aplaudan y les digan, ay, profeta del Señor, profeta esto, profeta aquello. Miren, hermanos, no es que yo no crea en los profetas, pero yo he tenido que experimentar muchísimos falsos profetas que han profetizado aún sobre mi vida, y de esto lo escribí en este libro y lo vamos a ver, lo que pasó con 7 diferentes profetas en mi vida. Ahora bien, hacemos todo esto, pero los dones espirituales se pueden acabar. Acuérdense que ya se los dije, pero el amor nos da algo de valor para seguir viviendo en la vida. Entonces una persona puede tener todas esas cosas que están ahí, pero no tener amor de nada le va a servir, porque al final el Señor dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no nos conozco. Ah, Señor, pero eché fuera demonios en tu nombre, hice sanidades, hice eso. No te conozco. Es por eso mejor que tu alma sea salva, que tu alma sea sana, que tener un montón de dones que al final nada de eso va a valer la pena, aunque son importantes, porque ahí mismo en la Biblia dice que los dones son para ministrar al pueblo, para edificación del pueblo. Lo que pasa es que ahora los han agarrado como un mercado, ¿no? Venga que vendo mi don, venga que vendo el don de profecía, están vendiendo todo, realmente porque no tienen amor, ¿ok? Pero seguimos, porque lo que yo quiero hacer es ir en el proceso de mi libro, pero también en el lado dar algunas enseñanzas, porque me he dado cuenta que muchísimas personas no entienden lo que son los dones espirituales, y como no los entienden, se dejan declarar y decretar y profetizar un montón de cosas que ni siquiera vienen de parte de Dios, porque Dios no habló y lo dijeron, como dice la palabra de Dios. Ahora leemos acá. El domingo me dije, Dios, si esta obra es tuya, permíteme que hable otra vez en esas lenguas. Ya les expliqué lo que sucedió, ¿ok? La palabra del Señor nos enseña también que muchos no creen en los dones espirituales, y muchas personas no creen en el ámbito espiritual. No creen porque, mira por qué no creen. La palabra en el libro de Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas espirituales. En otras palabras,
No lo entendía porque todavía no comprendían que existía el ámbito espiritual. Yo no podía entender en ese momento lo que me pasaba porque yo no entendía el ámbito espiritual. Es como hoy muchas personas no pueden entender. Es más, lo que yo diga hoy en este video, quizás muchos lo van a criticar o van a decir, no, esa está loca de que está hablando porque no entiende. Nosotros no podemos pelearnos con las personas porque no entienden. Hay personas que no le han llegado la revelación como te ha llegado a ti. Entonces, por favor, no te pelees en las redes sociales con personas que son ignorantes de algún tema. Y ser ignorante no quiere decir que sean tontas o estúpidas. Ser ignorante quiere decir que no saben o no le ha llegado el rema. El rema, que es la palabra de Dios hecha vida en la persona revelada. Ese es el rema. Entonces, si no le ha llegado el rema, no va a entender lo que tú entiendes hoy. ¿Para qué pelear? ¿Para qué enojarse con la persona? ¿Para qué escribir en las redes sociales, hijo del diablo? Y que esto y que lo otro. Ridiculez. Una persona que hace eso es una persona muy inmadura, que no ha crecido todavía en el amor de Cristo. Porque cuando crecemos en el amor de Cristo, la humildad nos dice, no vayas acusando a esas personas, no hagas lo que, no te defiendas de esa manera y deja que Dios pelee por ti y que Dios haga conforme su divina voluntad. Amén. Entonces acá fue como, aquí empezó realmente mi entrenamiento cristiano, porque aquí empieza una batalla terrible, aquí empieza a levantarse las hermanas de la iglesia, los celos, y aquí empieza una batalla terrible, la cual vamos a estar en el próximo capítulo dando, que se llama meses después empieza la batalla. Meses después empieza la batalla, y cuando empieza la batalla es como que yo estaba entre la vida y la muerte literalmente. Pues los voy a dejar con eso porque realmente quiero hacer estos videos cortos para que todo el mundo los pueda ver y seguir los próximos capítulos. Yo te bendigo en este día, hermano, hermana, querido amigo, amiga que ves esta programación, y quiero que recuerdes algo. Los dones espirituales son reales, fueron dejados a la iglesia para edificación de los hermanos. Es como somos el cuerpo de Cristo. Recuérdate que el cuerpo de Cristo necesita la cabeza, que es Cristo, pero también necesita las manos, los dedos, o sea, nos necesitamos unos a otros. Y cuando los dones espirituales se usan conforme al diseño de Dios, conforme al diseño de la palabra de Dios, entonces van a ser para bendición y no para maldición. Yo te bendigo en este día y espero que estés aprendiendo de todo esto que estoy realmente dando mi biografía, pero realmente enseñando muchas cosas que tuve que aprender realmente obligadamente, diría yo, para hoy poder transmitirlas a ustedes y para decirles si se puede, pero solamente lo lograremos con el amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Te bendigo en este día y te veo en mi próximo capítulo para que empieces a entender la batalla que empieza a suceder aún dentro de la iglesia, aún con los pastores, las hijas de los pastores. Y yo decía, Dios mío, si esto es aquí, mejor me hubiera quedado en el mundo, pero vamos a entender lo que Dios realmente quería hacer con mi carácter. Te espero en el próximo capítulo. Bye bye.